Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda nuevamente la maestra Carol Janet Baez Amena y el día de hoy vamos a trabajar con la cápsula número 12 de la materia argumentación y expresión escrita. Así que les voy a compartir las diapositivas para el día de hoy. Muy bien, recordando, ¿verdad? Que estamos en la unidad número 5, géneros discursivos argumentativos. Ya hablamos sobre el ensayo, hablamos sobre el artículo de opinión y el día de hoy vamos a hablar sobre la editorial y columna periodística. Y bueno, tenemos que retomar un poquito acerca de los géneros discursivos. Los géneros discursivos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, estos buscan principalmente convencer o persuadir, en un momento dado, influir en la interpretación de un tema y no solamente informar, sino también orientar en una postura, ¿verdad? Tomar decisiones y esto lo hace a través de estrategias retóricas. Los géneros argumentativos, ya directamente en el ámbito periodístico, encontramos que hay, por ejemplo, la editorial y la columna periodística que van a intervenir en lo que es la esfera pública. ¿Por qué van a intervenir en la esfera pública? Porque aquí es donde se habla de una formación, de una opinión ciudadana y pues también se habla desde diferentes enfoques. Vamos a hablar entonces, a empezar hablando de el editorial. ¿Qué es el editorial? Es un texto periodístico argumentativo que expresa una postura institucional del medio. Aquí no va firmado, no representa la voz colectiva, ¿ok? Perdón, no va firmado y representa la voz colectiva. Es decir, este, la editorial no es como una persona específicamente, sino hay una representación de un grupo en este caso, el periódico. El propósito comunicativo de una editorial es que orienta la opinión pública, va a interpretar hechos, en un momento dado va a valorar implicaciones sociales y va a fijar una postura institucional. Cuando nosotros presentamos una editorial, ¿verdad? Lo que quiere es ser abierta precisamente con la finalidad de llegar a más personas. La características que va a tener es que es impersonal, es decir, no va directamente hacia un tipo de personas, sino es impersonal, es una impersonalidad relativa, perdón. Es actual, hay un rigor argumentativo, aquí empezamos a hablar ya sobre que tiene que tener pues ciertas bases. Hay una estructura organizada y hay un lenguaje formal. Ahora, la estructura del editorial, la estructura tenemos siempre que va a haber una introducción, un desarrollo argumentativo y una conclusión. ¿Por qué es importante en su momento? Bueno, porque aquí vamos a poder visualizar estas posturas institucionales, vamos a guiar la comprensión social, vamos a fomentar el debate, un debate que esté informado, un debate que actúe, ¿verdad?, como contrapeso democrático y que construya ciudadanías críticas. Ahora, la columna periodística, que este es el otro tema, ¿verdad? Y el último de esta unidad, es un texto argumentativo que sí va firmado, donde un autor va a expresar su opinión personal sobre un tema de actualidad. Su valor va a radicar en la voz y credibilidad del columnista. Ahora bien, esta columna periodística no es necesariamente un artículo de opinión. El hecho de que el autor exprese su opinión a través de ciertos argumentos no significa que este sea un artículo de opinión. Tiene un propósito y es interpretar la realidad desde la perspectiva del autor. Aquí se puede generar un debate, va a aportar análisis y va a ejercer funciones críticas, pero también pueden ser funciones literarias. Las características que debe de tener una columna. Subjetividad explícita, muy similar al artículo de opinión. Un estilo propio. Generalmente las columnas suelen ser de una misma temática dependiendo del autor. La libertad temática
¿Por qué? Porque cualquiera puede realizar una columna en un texto periodístico. La periodicidad, es decir, que están saliendo frecuentemente estas columnas de dicho autor. Las estrategias persuasivas variadas no va a siempre convencer del mismo modo o querer convencer a los lectores del mismo modo. Hay varios tipos de columnas, están las columnas de opinión, están las columnas políticas, la cultural, la humorística y las especializadas. Cada una pues va a trabajar desde su ámbito, ¿verdad? Y pues normalmente suelen ser especialistas los que las presentan. La estructura de la columna pues va a presentarse como con una apertura, aquí se plantea el tema, un desarrollo donde hay argumentos, donde hay ejemplos, donde hay análisis y un cierre o una conclusión. Bueno, cuando hablamos de una columna periodística, estas columnas periodísticas normalmente nosotros las podemos encontrar en un momento dado, ¿verdad? En nuestros periódicos que pues leemos en el día a día. Y cuando nosotros encontramos esta información, tenemos que considerar que es una información, eh, perdón, es una información que en un momento dado eh, puede ser de nuestro interés, pero como tiene una temática libre, pues no es como muy necesario, eh, no es como muy necesario u obligatorio que sean de la misma temática. Por lo tanto, vamos a tener intereses diferentes y pues también el autor pues, puede publicar de diversos temas. Dentro del desarrollo vamos a encontrar argumentos, recordemos que estos pues tienen que estar bien fundamentados, ejemplos, análisis y en el cierre vamos a encontrar una conclusión y una reflexión final. Hoy en día una columna es importante porque nos va a contribuir a tener una pluralidad de voces, a fomentar un pensamiento crítico, a explicar temas que pueden llegar a ser complejos y a enriquecer un debate público. Pero una de las cosas que tienen las columnas es que las columnas periodísticas es que suelen ser explicadas de forma muy sencilla, de tal modo que quienes las leen las comprenden, aunque no estén relacionados o muy empapados de la información de dichos temas. Entonces aquí tenemos que una columna pues puede en un momento dado, ¿verdad? Ser atractiva para el público porque pues el tema es fácil de comprender. Las comparaciones entre la editorial y la columna, pues tenemos que la editorial es autoridad institucional, es decir, puede ser el periódico o de los escritores general, ¿verdad? Es muy objetiva, pero también moderada, es decir, habla sobre una verdad o un hecho, y tiene una función orientadora, es decir, lo que no busca persuadir al lector, sino orientarlo. Y la columna tiene una autoría individual, es de alta subjetividad, es de libre temática y tiene estilos personales. Estudiar estos géneros pues también nos va a permitir comprender la opinión pública, porque sabemos que esta puede ser muy diversa y muy dispersa en un momento dado. Así que cuando nosotros distinguimos entre la información y la opinión, podemos evaluar argumentos. Si realmente la parte subjetiva me convence y si me convence, tiene fuentes suficientes para hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos desarrollar un análisis crítico, mejorar la redacción y pues esta redacción suele ser persuasiva. Para terminar, entonces, tenemos que decir que la editorial y la columna periodística son esenciales en la comunicación social. La primera va a representar la voz del medio, es decir, la voz objetiva, general, clara, obviamente fundamentada. Y la segunda, pues me va a presentar la voz individual. Ambas van a fortalecer el pensamiento crítico y también el debate democrático. ¿Por qué? Porque
También cuando se presenta una editorial, cuando se presenta una columna periodística, cualquiera de las dos, nos van a ayudar a que podamos comprender un mensaje mucho mejor desde la parte objetiva y desde la parte subjetiva. Muy bien, bueno, pues esta ha sido la cápsula número 12. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.